Gloria a Dios. Estamos en Hechos capítulo 18. Espero que estén bien. La última vez leímos en Hechos 17 que Pablo predicaba la palabra de Dios en Atenas. Y ahora estamos en Hechos 18. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto, y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer. Porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma, Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Aleluya. Pablo ahorita se fue a Corinto y allí se encontró con Aquila. Aquila es un hombre y Priscila es una mujer, es su esposa. Y ellos tenían el mismo trabajo como Pablo, porque tanto ellos como Pablo fabricaban tiendas de campaña. O sea, Pablo también trabajaba. Él trabajaba. El trabajo en sí no es algo malo, ¿sabes? Está bien. Y Pablo también trabajaba. Y Pablo también debatía, dice todos los días, debatía en la sinagoga y lograba, gracias a Dios, persuadir a judíos y a griegos. También nosotros tenemos que estar llenos con el Espíritu Santo cuando predicamos la palabra de Dios para persuadir a la gente. Tenemos que persuadir a la gente para que no se quede en las tinieblas, sino que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Continuamos, versículo 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Si se acuerdan bien, Silas y Timoteo se quedaban en Beroa. Pero ahorita en versículo 5 vimos que también ellos ahorita llegaron de Macedonia. Y Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra de Dios. Totalmente, dice. Él estaba dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Jesús era el Cristo. Amén. Eso es lo que tenemos que predicar, que el Señor Jesucristo es el Cristo, es el Mesías, para que la gente entienda que Jesús es el Salvador, que por Jesús tenemos la redención, todo aquel que cree y se arrepiente. Continuamos. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo que su propia sangre recaiga sobre ustedes, y no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Al salir de allí se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Una noche mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas. Habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses y les enseñaba la palabra de Dios.
Vimos que Pablo se quedaba 1 año y 6 meses en Corinto. ¿Y qué pasó aquí? La gente que escuchó la palabra de Dios, los judíos, no aceptaron a la palabra de Dios. No aceptaron que Pablo predicaba que Jesús era el Cristo, que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y por eso Pablo dijo, desde ahora me voy a predicar a los no judíos. ¿Y qué más pasaba? Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor Jesucristo. Y muchos de los corintios que huían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Otra vez vemos el bautismo es un principio, es algo bíblico, que la gente se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo después de haber creído en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y ahora en versículo 9 dice que en una noche Pablo tenía una visión. Dijo el Señor en esta visión, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo, nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. El Señor Jesucristo le dijo a Pablo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, no calles, habla la palabra de Dios, porque aquí en Corinto mucha gente tiene que creer en mí. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo a Pablo. Y Pablo enseñó la palabra de Dios 1 año y 6 meses. Continuamos en versículo 12. Cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Allí dijeron, este hombre persuade el pueblo a que honre a Dios, aun en contra de nuestra ley. Cuando Pablo comenzó a hablar, Galión les dijo, si ustedes los judíos acusaran a este hombre de algún agravio o de un crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso como corresponde. Pero como esto es cuestión de palabras y nombres de su propia ley, véanlo ustedes mismos. Yo no quiero meterme en sus cosas. Y los echó del tribunal. Entonces se lanzaron sobre Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero eso a Galión no le importó nada. Vimos que ahorita los judíos que estaban en contra de Pablo, en contra de Jesús, porque Pablo predicaba la palabra de Dios, esta gente judía le llevó a Pablo ante el tribunal, un tribunal mundial. Y aquí le acusaban, pero Galión, que era el procónsul de Acaya, él dijo, ¿saben qué, judíos? Eso es una cuestión de sus leyes, pero eso no es un crimen. Un crimen hablar sobre Jesús nunca, un crimen nunca es cuando uno habla sobre Jesús. Pero este gobernador solamente pensaba en que eso era de una cuestión religiosa, algo así, lo pensaba así, y por eso no quería escuchar a los judíos. Entonces, él no hizo nada. A Pablo ningún daño. Gracias a Dios. Pero lo que pasaba es que a Sóstenes se lanzaron sobre Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon. Probablemente es el jefe de la sinagoga que vino después de Crispo. Crispo estaba en versículo 8 y Sóstenes está en versículo 17. Pero no sé si es después de Crispo o si es otro nombre que Crispo.
también puede ser solamente otro nombre, como Crispo, y la misma persona. Lo que pasaba es que golpearon a Sóstenes delante del tribunal, pero a Galión no le importó nada. Y ahora continuamos versículo 18. Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. En Cencrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó y entró luego a la sinagoga, donde empezó a debatir con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Al despedirse les dijo: si es la voluntad de Dios, volveré a ustedes. Y zarpó de Éfeso. Ahora vemos que Pablo se embarcó a Siria y se fue con Priscila y Aquila. Y en Cencrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Y después llegaron a Éfeso. Y él otra vez comenzó a debatir con los judíos. Y estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero no lo aceptó. Y Pablo se fue. Pero dijo: si es la voluntad de Dios, volveré a ustedes. Si es la voluntad de Dios, si Dios permite. Nosotros, cuando hacemos planes, siempre tenemos que decir: si Dios permite. Al menos en nuestra mente, si Dios permite, porque no sabemos si Dios permite el día de mañana. Continuamos. Versículo 22. Cuando desembarcó en Cesarea, fue a saludar a la iglesia. Después de eso regresó a Antioquía y estuvo allí algún tiempo, pero luego se fue y recorrió la región de Galacia y luego la de Frigia para confirmar a todos los discípulos. Es que había una fiesta en Jerusalén, eso dice mi traducción alemana, y en esta fiesta de los judíos, Pablo quería atender a esta fiesta, por eso salió de Éfeso y se fue a Jerusalén. Y después de ir a Jerusalén, él regresó a Antioquía. Y estuvo allí algún tiempo, pero luego se fue y recorrió la región de Galacia y luego de la de Frigia para confirmar a todos los discípulos. Quería confirmar a los discípulos porque ya había discípulos aquí en esta región y quería otra vez ir y predicar la palabra de Dios, confirmar a los discípulos, ayudarles, enseñarles. Y eso fue el tercer viaje de Pablo, que ahora leemos en versículo 24. Por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría, que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor. Pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Apolos quería ir a Acaya y los hermanos lo animaron, escribieron a los discípulos de allá
para que lo recibieran, y cuando él llegó fue de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído, pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos y con las escrituras les demostraba que Jesús era el Cristo. Aleluya. Aquí vemos que había un hombre en Éfeso que se llamaba Apolos. Y en los últimos versículos ya vimos que Priscila, Aquila el esposo y Priscila la esposa, estaban en Éfeso porque se fueron con Pablo de Corinto a Éfeso. Y ellos se quedaban en Éfeso, y Aquila y Priscila le enseñaban la palabra de Dios más detalladamente, porque él solamente escuchaba del bautismo. Pero eso lo dice en mi traducción alemana. Él solamente conocía el bautismo de Juan, pero no sabía el bautismo del Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. Y por eso ellos le enseñaron, aquí dice en esta traducción Reina Valera contemporánea, le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Él ya sabía. Aquí también dice, versículo 25, pero solo conocía el bautismo de Juan. Él solamente sabía este bautismo de Juan. Él sí tenía un sólido conocimiento, dice en versículo 24 de las Escrituras, pero él todavía no sabía el bautismo con el Espíritu Santo de Jesús. Entonces, ellos, Aquila y Priscila, le expusieron el camino de Dios más detalladamente. Y después Apolos quería ir a Acaya, quería ir a otro lugar para predicar la palabra de Dios, y los hermanos lo animaron, gracias a Dios. Y se fue por allí. Los hermanos escribieron a los discípulos de allí para que lo recibieran, y entonces fue allí, y de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído, pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos. Este hombre Apolos en público refutaba a los judíos que estaban equivocados, que en la ley no hay gracia, solamente en Jesús hay la gracia. En Jesucristo que murió en la cruz hay la gracia. Y eso, Apolos predicaba allí en Acaya. Les demostraba que Jesús era el Cristo, que Jesús murió en la cruz por nosotros, que Él es la salvación, el Señor de señores. Y si tú crees en el Señor Jesucristo también, eres salvo. Y si todavía no le crees en Jesús, arrepiéntete hoy, porque cada persona que no cree, cada persona que miente y que ama la mentira, tiene la ira de Dios en su cabeza. Arrepiéntete hoy para que tú seas salva, para que tú no te pierdas en este mundo. Dios te ama, arrepiéntete hoy y cree en el Señor Jesucristo, que murió por ti en la cruz, que dio su carne y que derramó su sangre por ti, porque Jesús te ama. Arrepiéntete y cree en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Amén.